con esto que ya lo estuvimos viendo, lo que son las herramientas del análisis combinatorio. Particularmente la clase anterior habíamos logrado definir y habíamos llegado a una fórmula de cálculo de permutaciones simples y de arreglos simples, ¿sí? Entonces, hoy vamos a continuar, vamos a retomar un poquito esa expresión, esa fórmula a la que habíamos llegado de arreglo simple. A partir de esto, vamos a continuar con combinaciones simples, ¿sí? Con esto terminaríamos la parte de lo que son las herramientas del análisis combinatorio que me permiten resolver problemas de conteo, ¿bien? Entonces, empezar a compartir pantalla. Bien. Bueno, ¿me avisan por favor si se está viendo la pantalla, chicos? Sí, profe, se ve bien. Bueno, gracias. Bien, seguimos entonces, como les decía, con esta segunda parte de lo que es análisis combinatorio. Vamos a retomar estas expresiones a las que habíamos llegado en la clase del martes, para lo cual yo necesito que primero ustedes me vayan comentando, por lo menos, en qué situaciones o qué era lo importante cuando hablábamos de permutaciones simples. Había una cuestión clave ahí cuando habíamos definido las permutaciones. A ver si alguien recuerda, se identifica. Dos características tienen cuando hablamos de las permutaciones. Uno es en relación a la cantidad de elementos que tenemos y que se utiliza, y el otro es en relación con el orden en que van a ir ubicados esos elementos. ¿Qué me pueden decir? Que hay la misma cantidad de elementos que de lugares en los que asignarlos y que los Bien. distintos resultados tienen que tener todos orden distintos de esos elementos que no se pueden repetir. Perfecto, excelente. Cuando hablamos de permutaciones simples, entonces, la cantidad de elementos que tenemos, vamos a decir m o n elementos, los tenemos que acomodar en la misma cantidad de lugares. Podemos decir n lugares, ¿sí? Y que decíamos que dos grupos de estos elementos reunidos son distintos si se diferencian en el orden en el que aparecen. Y a partir de esto, a partir de haber trabajado con un ejemplo y a partir de ello llegamos a la deducción, a la fórmula que nos permite calcular las permutaciones simples. ¿Alguien recuerda cómo calculamos las permutaciones de m elementos? El factorial de m. El factorial de esa cantidad de elementos. Bien, y que por definición de factorial, esto es el producto en forma decreciente, ¿sí? Bien, perfecto. Posterior a esto, habíamos definido los arreglos simples. Mariana, ¿todos están viendo la pantalla, chicos? Estoy viendo que una alumna no puede. Sí, profe, yo puedo ver bien. Sí, profe. Recién ahora puedo ver. Bien, entonces, posterior a esto habíamos definido los arreglos simples. ¿Qué me pueden decir de lo que habíamos visto de esta herramienta del análisis combinatorio? En cuanto a las características que vimos recién para las permutaciones.
A ver. ¿Qué pasaba en los arreglos con la cantidad de elementos y la cantidad de lugares a cubrir? Bien, bien, Micaela. La cantidad de elementos va a ser mayor a la cantidad de lugares. ¿Qué pasaba si eran iguales? En el caso de los arreglos, ¿qué pasa si la cantidad de elementos de los que disponemos es igual a la cantidad de lugares a cubrir? Eso también les había mencionado. Excelente. Los arreglos en cuyo caso el número de elementos y el número de lugares a cubrir son iguales, eso es una permutación. O sea, las permutaciones son casos particulares de arreglos, ¿sí? Bien, en el caso en donde cantidad de elementos y cantidad de lugares coinciden. Perfecto. Entonces vamos a decir para los arreglos que en general, si yo tengo una cantidad de elementos m y una cantidad de lugares n, m tiene que ser mayor o igual a n. ¿Bien? Eso es lo que estábamos diciendo recién en forma coloquial. ¿Y qué pasa con el orden en los arreglos? ¿Nos importa el orden en el que aparecen los elementos? Sí, profe. Sí importa, bien. Entonces, en las permutaciones y en los arreglos, el orden en el que aparecen los elementos es importante. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si dos grupos de elementos tienen los mismos elementos, valga la redundancia, si difieren en el orden, se considera que esos grupos son distintos. ¿Bien? Y a partir de ello, habíamos llegado a una expresión, habíamos analizado un ejemplo y habíamos llegado a una expresión que nos permite calcular los arreglos de m elementos tomados de a n. ¿Cuál era esa fórmula? ¿Cuál era esa expresión? M factorial sobre M menos N factorial. Perfecto. Esta es la expresión entonces que me permite calcular los arreglos de m elementos tomados de a n, acá vale la aclaración, siendo m mayor o igual a n, y por supuesto m y n números naturales. Bien. Este repaso es importante porque entonces ahora esto nos va a permitir hacer un análisis de las combinaciones sin repetición. Entonces, comencemos con esta situación. Empecemos a analizar a partir de esta situación. 4 amigos que quieren organizar una fiesta, en los cuales 3 de ellos van a estar encargados del menú. Y bueno, se quiere saber de cuántas maneras diferentes se pueden armar los grupos de 3 personas. Fíjense que en esta situación plantea el problema que se quieren armar grupos de 3 personas. Tengo 4 amigos o 4 personas y se quieren formar grupos de 3. En este sentido, fíjense que no va a importar el orden en el que se va a hacer la selección de esas 3 personas para formar los grupos. ¿Sí? Consideremos o llamemos, por ejemplo, A, B, C y D a estas 4 personas, ¿sí? Estos son los amigos, estos 4 amigos que están organizando esta fiesta y que 3 de ellos se tienen que encargar del menú. Entonces, hagamos el mismo análisis que habíamos hecho para las permutaciones y para los arreglos.
Supongamos que, en primer lugar, se elige a la persona A. ¿Bien? Entonces, para el segundo lugar, las posibilidades serán la persona B, la persona C o la persona D. Ahora, si ya están elegidas las personas A y D, de este grupo que necesitamos de 3 personas, para el tercer lugar o esta tercera persona, podrán ser, si ya están A y B, podrán ser C o podrá ser D. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende, chicos? ¿Qué ocurre si la primera persona es A, la segunda persona es C, la tercera, quiénes podrían ser? B y D. D o D, exactamente. Y si las primeras 2 personas elegidas fueron A y D, la tercera podrá ser B o C. Sí. Bien. Fíjense los grupos que se formaron acá. ABC, en primer lugar. ABD. ACB. ¿Sí? Acá estoy haciendo la lectura por ramas, chicos, de este árbol. Tenemos ACD, ADC y ADB. Ok. Pero ¿qué dijimos en este caso, chicos, para las combinaciones? Fíjense que ABC y ACB es el mismo grupo de 3 personas. ¿Sí? Supongamos Juan, Pedro y Matías. Acá aparecen Juan, Pedro y Matías. Acá aparecen Juan, Matías y Pedro. ¿Pero acaso no es el mismo grupo de personas? ¿Nos está utilizando las mismas 3 personas para Sí, este profe, grupo? para mí es el mismo Sí, grupo. profe. Y son los mismos. Lo único que diferencia es el orden en el que se los eligió. Pero en este caso de las combinaciones, no nos va a importar el orden en el que salen elegidos, porque acá nos está eligiendo para ocupar, vamos a decir, un puesto o un cargo en una cierta jerarquía, ¿sí? Acá es quiénes son los 3 que tienen que encargarse del menú, nada más. No hay como un rango de jerarquía. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ABC, ACB. Y acá no hay nadie más. No. Este no lo vamos a contar. A este no lo vamos a contar. ¿Por qué? Porque ya lo estamos contando en este grupo, en ABC. ¿Bien? Ahora, reitero, ¿por qué se descarta acá? Porque no nos importa el orden en el que salieron. Nos importa cuántos grupos se eligieron o cuántos grupos se pueden elegir. Análogamente, ¿qué va a pasar con A, B y D? Fíjense que acá ya estamos contando ABD, acá tenemos ADB, es el mismo grupo. Entonces este también se descarta. Bien. Acá tenemos ACD y acá tenemos ADC. Entonces también descartamos porque estamos hablando del mismo grupo que ACD. Por lo tanto, de acá podemos formar los grupos ABC, ACB y dijimos ACD.
Entonces, ABD, profe. vamos a ¿No hacer- sería? a ver, ¿dónde? ABD, En sí, vez perdón. de ACB. Sí, sí, gracias. Estaba leyendo ahí en el chat, no entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir con podemos hacer lo mismo con dos grupos más de números? Creo que se refiere al ejemplo de la clase pasada que hicimos. Bien, bueno, en el caso de la clase pasada, sí nos importaba, no sé si es eso, Santiago, o si me puedes reformular tu pregunta. En el caso de la clase pasada estábamos trabajando con números y ahí sí importaba el orden, ¿sí? Ok. Acá era entonces A, B, D. Bien. ¿Por qué entonces de estos 6 grupos que obtuvimos en principio, por qué eliminamos 3 de ellos? Porque ya se están contando en estos grupos. ¿Qué es lo que necesitamos en las combinaciones? Que los grupos estén, o vamos a considerar que dos grupos son diferentes cuando difieren en un elemento. A diferencia de los arreglos, de las permutaciones, en el cual dos grupos eran diferentes si diferían en el orden o en un elemento, en el caso de las combinaciones decimos que dos grupos son diferentes si difieren en al menos un elemento. ¿Bien? Profe, hay un compañero dijo que BSD no aparece ahí, que podría ser también. BCD. Exacto, bien. Bueno, para eso estaba por armar, fíjense acá. Un segundo que me aparece acá la ventana del Zoom. Bien. En principio tenemos estos 3. Bien. Y ahí un compañero dice, bueno, pero también puede ser BCD. Exactamente. Fíjense que este es otro grupo diferente de los 3 que ya hemos considerado y que es diferente, ¿por qué? Porque está compuesto por lo menos un elemento diferente de los que tienen los otros 3, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes siguen haciendo el análisis acá, armando este arbolito, ¿sí? Al comenzar, por ejemplo, con B, tienen las posibilidades A, C y D. De este análisis va a surgir este grupo, que es el que dijo el compañero acá, BCD, el único, porque todos los otros se van a repetir o ya van a estar considerados en este primer análisis que hicimos para A. ¿Bien? En forma análoga, si consideran ahora o analizan con C y con D, ya ninguno de esos 6 elementos que salgan los van a contar. ¿Por qué? Porque ya están considerados en estos grupos. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos decir acá? ¿De cuántas maneras diferentes se pueden armar los grupos de 3 personas? En este caso, tenemos 4 personas y se quieren formar grupos de 3. ¿Cuántos grupos de 3 se pueden formar? ¿Cuántos grupos de 3 personas diferentes? 4. 4, exactamente. Bien, esos 4 grupos distintos que se forman con los 4 amigos son justamente las combinaciones de 4 elementos tomados de A3. ¿Bien? Entonces, acá vamos a decir, o vamos a indicar, que este es el número de grupos posibles que se pueden formar con 4 elementos tomados de A3
elementos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, acá ya podemos anticiparnos y decir que las combinaciones de 4 elementos tomados de A3 es 4. ¿Bien? Ahora, acá hay un detalle muy importante que quiero que tengan en cuenta y que quiero que lo analicen conmigo porque esto lo vamos a necesitar más adelante. A ver, voy a quitar esto. Ok. Fíjense que si nosotros quisiéramos obtener el número de arreglos, reitero, si quisiéramos obtener el número de arreglos de 4 elementos tomados de A3, es decir, lo que estoy planteando es, Chicos, espérennos un minutito, al profesor Salah se le apagó la computadora, pero ya vemos cómo solucionamos, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a hacer así. Yo voy a continuar dando la teoría, pero me van a tener que aguantar un ratito. Estoy buscando mi clase teórica para poder facilitarles un poco que ustedes puedan ver, ¿sí? Denme 2 minutitos que estoy en eso.
Ahí estoy llegando, 2 minutitos. Lo que no sé si voy a poder, no voy a poder compartir pantalla. Denme 2 minutitos. Bueno, estas cosas, chicos, nos van a pasar. Vamos a tener que, que tener paciencia. Ya seguimos, ¿sí? 2 minutitos. Profe, un chico dijo ahí en el chat si quiere hacer otra reunión, entonces hace de anfitrión a usted y nos cambiamos de reunión. Sí, chicos, estoy viendo eso, a ver si nos podemos cambiar al Cisco. Y yo ahí sí soy anfitriona y puedo proyectar. No sé si les parece, yo les paso la dirección por aquí y nos vamos todos al Cisco. Me parece que sería lo más conveniente, pero esperen, denme un minutito, por favor, ¿sí? Bueno, profe, Estoy tratando de organizar, primero estoy buscando la presentación para poder brindarles eso a ustedes, ¿sí? Denme 2 segunditos. Analía, Analía, Sí, Cristian, te estoy escuchando. ahí te puse como coanfitrión, ahora vas a poder compartir, así que nos quedamos acá nomás, ¿te parece? Sí, estoy esperando que abra mi presentación para Dale, poder ayudar. ahora sí vas a poder compartir. Denme 2 minutitos, ahí encontré. Cristian, dame una mano, ¿dónde quedaron? Estaban viendo el problema de los 4 amigos que están invitados para una reunión y tienen que organizar una fiesta. Ajá,
El problema, bueno, ese problema Ajá. lo puso, Javier, sí. bueno, Sí, sí, sí. pero para definir combinatoria, ¿no es cierto? Claro, claro, así que podemos partir de ahí de la definición. Perfecto. Dame 2 minutos. Dale, Ana, no te preocupes. Perdón, chicos, estos inconvenientes, pero al trabajar en la virtualidad, estas cosas nos van a pasar. Bueno, Cristian, guíame por favor. Yo estoy muy ducha en el Cisco, no en el Zoom. Ajá, Me bueno, decís abajo. pantalla verde. Ah, puedo compartir. Ahí Sí, está. sí, ahí está. ¿Están viendo, chicos, mi presentación? Estamos esperando, ¿no? Un ratito. Ahora sí. Bueno, a ver, Sí, chicos, profe. les quiero contar que, bueno, el profe les estaba por definir una de las formas que tenemos de agrupar, pero ustedes saben que en matemática, en análisis combinatorio, cuando uno dice agrupar, ustedes ya vieron que hay variaciones. Puede ser que cambiemos, alternemos y no tengamos variaciones, o puede ser que alternemos y digamos, no, pero pará, pero si cambiamos de orden, si cambiamos de lugar, esto cambió. Entonces el profesor les acaba de definir lo que es un arreglo y lo que es una permutación. Lo que el profe estaba por definir ahora era una combinación. Y él empezó con un grupo de 12 Profe, yo amigos. veo blanco. Es que está blanco, dame Ah. tiempo, teneme paciencia. Es el efecto sorpresa, chicos. La clase de hoy es sorpresa pura. Yo voy a definir las combinaciones, pero yo no lo voy a hacer con un amigo. Con amigos. ¿Tienen hambre? ¿Desayunaron? No, profe, no Siempre desayuné se tiene nada. hambre, profe. Estoy en eso. Bueno, No, yo les voy a definir una combinación con un elemento que ustedes conocen muchísimo. La combinación se define con una letra C mayúscula imprenta y ustedes ven que ahí dice de M en K. Así se define. Pero vamos a definir con una hamburguesa. ¿Les gusta comer la hamburguesa? 700, 1500 calorías en un bocado. Sí, profe. Ajá, perfecto. Julián, ¿cómo te gusta la hamburguesa vos? Con lechuga, jamón y queso y tomate. Lechuga, jamón y queso y tomate. No le pones otro ingrediente, me parece que eso no es una hamburguesa. Me parece Cebolla que eso es un sándwich. y carne. ¿Qué le falta para hacer hamburguesa? El pan. La carne. Ah, ya me parecía. Porque si es hamburguesa, debe tener el insumo que es justamente el bife de hamburguesa. Bueno, a Julián le gusta así. ¿Quién otro me dice cómo le gusta comer la hamburguesa? ¿Qué más le pondría? Aparte de la lechuga, el tomate, jamón y queso, creo que me dijo Julián. Bueno, a ver, ¿con qué otra cosa pondrían? ¿Con qué otra cosa? ¿Con huevo? Huevo. A ver, ¿quién dijo huevo? Yo, profe López Trinidad. Trinidad. Trinidad, decime, arma tu hamburguesa. El pan, el queso, la paleta, el huevo, la lechuga, el tomate. Hay en caso que le pongo la carne con cebolla y después le meto el pan y la mayonesa. Indefectiblemente, ¿hay alguien más que me quiera contar cómo arma su hamburguesa? Bueno, indefectiblemente, armando como armemos, sigue siendo una hamburguesa. O sea, si yo pongo el pan, la lechuga, el tomate, el jamón, el queso, la hamburguesa, el huevo y el pan, es una hamburguesa.
Pero yo puedo poner pan, jamón, tomate, lechuga, queso, hamburguesa, huevo y pan. ¿Sigue siendo una hamburguesa? Sí, sigue siendo una hamburguesa. Entonces, a esta altura, yo me tendría que estar preguntando, o por lo menos diciendo, la profe me está mostrando alternativas de cambiar los elementos, los ingredientes sería en este caso, y sigue siendo una hamburguesa. La escriba como la arme como la arme. Entonces, en este tipo de agrupaciones, no interesa el orden, no interesa el orden, ¿sí? Porque voy a tener el mismo elemento, que en este caso es la hamburguesa. Entonces, yo, por más que tenga distinto tipo de organización, yo llego a tener el mismo grupo. Cuando cambio el orden y no cambia el grupo, estoy en presencia de una combinación. Una combinación de m elementos tomados de acá, k elementos, es igual a m factorial sobre k factorial por m menos k factorial. Esa sería la fórmula que nosotros tenemos para poder calcular una combinación. Que si ustedes se fijan, para poder llegar a la fórmula de combinación, lo único que nosotros hicimos es dividir la fórmula de arreglo con la fórmula de permutación. Hicimos extremos por medios y nos queda la fórmula de combinación. Y este es para aquellos que les gusta la ropa. Si yo tengo un pantalón y 3 remeras, ¿sí? Al fin y al cabo, cuando yo me quiera vestir con la misma indumentaria, pantalón y remeras, no va a importar el color porque en definitiva, elija lo que elija, yo voy a estar vistiéndome con un pantalón y una remera. ¿Hasta acá se me está entendiendo? Entiendo que cambiaron de profesor de teoría y estaban acostumbrados con Javier, así que si no entienden algo, por favor me lo preguntan, ¿sí? Nos detenemos y volvemos a mirar esto. Sí, profe, se entiende. Está. Entonces, si cambia el orden y no cambia el grupo, estamos en presencia de una combinación. Ahora, me parece que este es el problema que estaba desarrollando Javier. En un curso hay 12 alumnos, a mí se me tapa la... No puedo sacar para leer el problema, digamos. ¿Capaz lo fijaste o ¿Cómo? no entiendo qué te pasa en el día? La barra de arriba. Necesito sacarla para poder leer el problema. Ah, ¿le presentar? Sí. Ese se puede correr nomás. Esperen un minutito, va a ser más fácil así. En un curso hay 12 alumnos que necesitan formar una comisión que tengan 4 integrantes. Ahí está. En un curso de 12 alumnos se necesita formar una comisión con 4 integrantes. ¿De cuántas formas se pueden agrupar? Bueno, acá la pregunta es, me dicen que hay que formar una comisión con 4 integrantes, pero no le hemos puesto rol. O sea, son 4 compañeros. O sea, de los 12 hay que elegir 4.
Entonces la pregunta que yo me voy a hacer ante un problema de esta naturaleza es, si cambian los alumnos, ¿cambia el grupo? Yo tengo 12 compañeros, de los cuales yo tengo que elegir 4. O formar una comisión con 4. Si cambian los compañeros, ¿a ustedes les parece que cambiaría el grupo? ¿Qué les parece? Sí. Sí, cambiaría. ¿Por qué? Profe, o sea, si cambian los alumnos, ¿cómo está conformado el grupo? Es decir, por el alumno A, B, C, D, no va a cambiar. Lo único que cambiaría serían los nombres nomás. Claro, cambiarían los nombres, pero ¿cambia el espíritu de lo que yo quiero? Yo quiero formar una comisión con 4 alumnos de ese grupo, No o cambia. sea, de esos 12. En ese caso no cambia, porque a mí me da lo mismo cualquier alumno, siempre y cuando forme parte de los 12 que estamos analizando. ¿Se me está entendiendo esto? Sí, profe. No es lo mismo que en el arreglo, porque en el arreglo, si hay un orden de prelación, yo cambio el alumno, automáticamente me cambia el grupo. Pero en este caso, yo digo, tengo 12 alumnos, hay que seleccionar 4. Si todos pertenecen al mismo grupo, todos son alumnos, y yo tengo que seleccionar 4, da lo mismo que sea cualquiera de esos 12 alumnos. Entonces, como no me cambia el grupo, ¿sí? Lo que nos preguntamos es, bueno, no cambió el grupo. La segunda pregunta que yo me hago para resolver esto es, yo tengo una mayor cantidad de elementos y me pide que el grupo tenga una X cantidad, un subgrupo de esos elementos. Y mi respuesta va a ser sí, porque el grupo con el que yo estoy trabajando son 12 alumnos. De esos 12 alumnos, yo tengo que trabajar con 4. Entonces, vemos que de un número mayor de elementos, los vamos a agrupar en una X cantidad menor. Entonces, en ese caso digo sí, tengo mayor cantidad de elementos y yo tengo que agruparlos en una menor cantidad. Entonces, si estas respuestas, cuando yo me pregunte, dan así, es decir, la primera es, si cambian los alumnos, ¿cambia el grupo? Mi respuesta es no. Y después me hago la pregunta, ¿vamos de un número mayor de elementos a un número menor? Y mi respuesta es sí. Yo voy a estar en presencia de una combinación y lo voy a resolver por medio de la fórmula que recién les presenté, ¿sí? Fíjense que en la diapositiva anterior yo había puesto una combinación de M en K y ahora pongo de M en N. ¿Por qué cambio? Y porque la simbología yo puedo utilizarla según autores. Tenemos distintos tipos de simbologías, siempre y cuando yo distinga entre el numerador y el denominador. Yo al numerador le puedo poner el nombre M, al denominador N o K, al numerador le puedo poner el nombre N y al denominador K. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo importante en este tipo de situación es que ustedes sepan leer la fórmula, poniéndole la simbología que sea, M, N, K, no importa, yo tengo que aprender a leer la fórmula.
Aprender a leer la fórmula significa que yo tengo que leer m como el numerador y n como el denominador. Entonces yo tengo que saber que m representa el número mayor. En este caso sería los 12 alumnos. Y n representa el subgrupo con la cantidad de alumnos que yo quiero que estén incorporados en ese subgrupo, que en este caso sería 4. ¿Hasta acá se me entendió? Sí. Sí, profe. Después lo otro que tengo que hacer es la cuenta. O sea, notifico, fíjense que yo puse la fórmula, lo primero que yo voy a hacer es notificar, porque el otro que está mirando que yo tengo que resolver un problema va a decir cómo lo resuelve. Y bueno, lo que voy a hacer es notificar que este problema es una combinación. Y una vez que notifico que este problema es una combinación, ¿que cómo lo hago? Poniendo la fórmula. Donde veo m voy a reemplazar por el valor correspondiente de mi problema. Donde veo n voy a reemplazar por el valor correspondiente de mi problema y después hago la cuenta. No queda otra. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a reemplazar, ¿sí? Fíjense que m en el problema que estamos resolviendo es 12. Y n en el problema que estamos resolviendo es 4. Y fíjense cómo resolví yo. Yo desarrollé la función factorial hasta el 8 solamente. ¿Por qué hasta el 8 solamente? Porque cuando voy al denominador, yo miro que cuando yo a 12 le reste 4, voy a llegar a 8. Y yo voy a poder simplificar 8 factorial con 8 factorial. ¿Y después qué tengo que hacer? Multiplicar 12 por 11 por 10 por 9, dividido 24. Y esto me da que, teniendo 12 alumnos, ¿sí? Teniendo 12 alumnos, y yo los quiero tomados de A4, es decir, que quiero formar un subgrupos de A4, hay 495 formas de hacerlo. Tomando de 12 alumnos 4. ¿Se entiende esto que estamos trabajando? Sí, profe. Profe, ¿de dónde salió el 24 de abajo? El 24 es de 4 factorial porque, mira, vos tenés 12 factorial sobre 4 factorial por 12 menos 4 factorial. Entonces, al desarrollar la función factorial 4, es 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12 por 2, 24. Ajá. Acuérdense que son funciones, ¿sí? Función factorial. Y yo tengo que resolverla. ¿Cómo resuelvo una función factorial? Y multiplicando, ¿sí? Los números naturales, inmediatos, inferiores, ¿sí? Al dado hasta llegar a la unidad. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 4 factorial, yo voy a tener que multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. ¿Se me entiende? Sí, profe. Sí, profe. Y otra cosa muy importante que van a tener que tener en cuenta es que, por las dudas digo, porque uno por ahí comete errores de dígito, digamos, cuando está manipulando la calculadora, análisis combinatorio solamente se da en el campo de los números naturales. Entonces, si yo resuelvo esta situación y a mí me da 49,5, yo ahí nomás siempre les digo a los chicos, paren las rotativas y analicen. Por 2 motivos esto no puede ser. Uno es un motivo matemático. Análisis combinatorio solamente es privativo del campo de los números naturales.
Entonces, yo no estoy en el campo de los naturales, esto no se puede dar. Y aparte por una cuestión lógica de problema. Si yo estoy analizando cantidad de grupos que se pueden formar, 49,5 ¿es representativo de una cantidad de grupos? Y la verdad que no, porque ese 0,5 que yo partí un grupo por la mitad, no puedo responder a un problema de esta naturaleza con números que no sean de índole natural. Entonces, si a mí me da un número que no es natural, empiezan a mirar en qué parte se equivocaron, porque esto no está correcto. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer sobre esto que les estoy mostrando o podemos avanzar? Sí, profe, yo tenía una duda. Adelante. Vio que ahí usted empezó multiplicando del 12 por 11 por 10 por 9, ¿y por qué se detuvo en el 8 y no siguió hasta multiplicando hasta el 1? Porque es más trabajo, Julián. Cristian, dame una mano, quiero irme a mi pizarrita. ¿Cómo hago esto ahora? Sí. Y ahora tenés que dejar de presentar y volver a presentar lo que querés presentar. Puede ser la pantalla o... La pizarra, quiero irme acá. Sí, sí, ¿tenés abierta la pizarra? Acá está. ¿Ahí ven Eso. toda una pantalla en blanco? Sí, sí se ve, profe. Sí, profe. Es una combinación de 12 dije, esperen. Es 2 elementos tomados de a 4. Profe, disculpe que le moleste. No me molestas. Hay un compañero está queriendo entrar. Cristian. No figura. ¿Entró con el usuario y la clave de la clase? Debería aparecer y no aparece. Todos los que van apareciendo yo lo voy admitiendo. Bueno, ¿puedo seguir? Sí, seguí nomás aquí. Bueno, el signo igual, ustedes saben que una barrita va sobre la barra fraccionaria y la otra por debajo para demostrar cuál es el numerador y cuál es el denominador. Bueno, voy a poner en un costadito la fórmula de combinación que estamos trabajando. Es m factorial sobre n factorial, m menos n factorial. Entonces, en el numerador m, en mi problema, adquiere el valor de 12 factorial. N, en mi problema, adquiere el valor de 4 factorial. Entre paréntesis tengo 12 menos 4 factorial. Voy a hacer un paso más, Julián, para que veas por qué me detuve en 8. Yo voy a tener 12 factorial sobre 4 factorial por, cuando yo hago la cuenta acá, Julián, esto me queda 8. ¿Lo ves? Sí, sí, Entonces profe. me queda 8 factorial. ¿Y entonces yo qué hago? ¿Para qué yo voy a multiplicar hasta el 1 si digo 12 por 11 por 10 por 9 por 8 factorial sobre 8 factorial? Yo puedo simplificar estos dos para no hacer la cuenta. Y acá me queda 24. Y ahí llegas al número que hemos dado. Mira, te voy a mostrar por qué simplifico. Yo tengo, suponete que yo no vi que podía simplificar el 8 factorial. Entonces voy a desarrollar toda mi función factorial, todo desarrollo. Y digo, bueno, acá va a ser 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. En el denominador, desarrollando 4 sería 4 por 3 por 2 por 1. Y 12 menos 4 sería 8 factorial, que sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1.
Míralo ahí, Julián. No es lo mismo que yo haga así, que yo simplifique los factoriales y me evito trabajo. Claro, claro, porque simplificando el 8 está simplificando los menores al 8, también sería todos los otros. Claro, entonces me evito trabajo. Ajá. ¿Se entiende por qué Sí, yo sí. miro? Sí, suponete, yo tengo una combinación de 25 en 3. Te lo hago exagerado. Acá sería 25 factorial sobre 3 factorial, 25 menos 3 factorial. ¿Te imaginas si tenemos que desarrollar el factorial de 25? Sí, vamos a estar mucho tiempo. Claro, entonces vos qué me propones, fíjate, ¿hasta dónde yo desarrollaría para evitarme mucho trabajo? ¿Qué te parece a vos? ¿Hasta dónde puedo desarrollar el factorial? ¿Hasta el 9? ¿Por qué No, hasta el 9? no, 3 por 2, 6. ¿Hasta el 6 puede ser? Mira, 22. yo Hasta el haría una, 22. claro, yo hago una cuenta más sencilla. Yo digo, a ver, ¿cuánto me da 25 menos 3? Esto me da 22. Entonces ahí nomás digo, bueno, Claro. entonces esto es 25 por 24 por 23 por 22 factorial sobre 3 factorial, que es 9, por 22 factorial. Listo. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende, profe. Y ves que la cuenta es mucho más sencilla, ¿sí? Te podés imaginar si yo tengo que desarrollar el factorial de 25, pero... Y la cuenta después, porque después hay que multiplicar. Entonces es mucho trabajo, ¿se entiende? ¿Sí o Sí, no, sí. chicos? Bueno, vuelvo a mi presentación. ¿Quedó entendido esto entonces? Sí, profe. A ver, Sí, profe. tengo una pregunta para ustedes. A ver si realmente lo hemos entendido. Supónganse que ustedes están preparando ya sus primeros finales, ahora para rendir en julio, ¿no? Que son los primeros finales. Un alumno universitario, ¿cómo estudia? Toma el programa de la materia y lo primero que hace es mirar las unidades y ahí nomás mira la bibliografía para ampliar el contenido. Entonces ustedes van a la biblioteca o a la digital, porque ahora no podemos ir presencial, y están por preparar álgebra, ¿sí? Y resulta que de la bibliografía obligatoria les dan 12 libros y de la complementaria 4, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, yo no voy a leer los 12, pero me voy a seleccionar, o por lo menos en las primeras instancias voy a seleccionar 3. O sea que de los 12 seleccionan 3. Quieren seleccionar 3. ¿De cuántas formas pueden seleccionar esos 12 libros? ¿Eso es un arreglo o es una combinación? Una combinación, porque no importa el orden. No importa el libro, va a terminar siendo de álgebra igual. Entonces, elijan lo que elijan, de esos 12, los 3 que ustedes seleccionen terminan siendo libros de álgebra igual. ¿Se entiende por qué es una combinación? Por más que yo cambie el libro es de álgebra. Porque por más que yo cambie de autor, el libro termina siendo de álgebra. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora, ustedes saben que nosotros damos análisis combinatorio simple, pero también hay un análisis combinatorio con reposición. Yo solamente les voy a mostrar la fórmula.
el de la permutación, el de arreglos y el de las combinaciones con reposición. Y acá hay algo anecdótico. Ustedes siempre preguntan, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Para qué estoy estudiando esto? Les quiero contar una situación que la vivimos todos los días. Y ustedes lo ven. ¿Cómo se patentan los autos ahora? ¿Cómo está conformada la patente? Letras y números. Pero decime cómo, Martín. ¿Se pusieron a mirar la patente de los autos? Por orden alfabético. Y 2 letras al final. ¿Cómo? Son 2 letras al principio, por ejemplo A, B, después los números y las 2 letras al final. Son 2 letras, 3 números y 2 letras. ¿Y se pueden repetir? Por ejemplo, puedo tener la patente, por ejemplo, AA000AA. Sí. ¿Y sería la misma patente que AA001AA? No. Ustedes saben que para el sistema de patentamiento actual que tenemos, se hizo con un arreglo con reposición. Cambia la posición del número de la letra o cambia la letra y esto es un arreglo, pero no un arreglo simple, sino un arreglo con reposición. Después, si ustedes quieren, pueden sacar la cuenta y ver cuántos autos se pueden patentar con este sistema que tenemos, pero en la vida cotidiana, fíjense que estamos ocupando un aporte que le está haciendo el álgebra a una situación del mundo, que es como patento, ¿por medio de qué? Ahora bien, esto es lo que yo les decía, ¿sí? Nuestro sistema de patentamiento tiene 2 letras, 3 números y 2 letras. Viene así. 2 letras, 3 números y 2 letras al final. Y yo les calculé más o menos para que ustedes vean, en el alfabeto hay 26 letras, porque no tomamos las combinadas, Por ejemplo, doble L, Che, R, no tomamos, las tomamos a la simple. Tenemos 26. Los números son los dígitos. Los números dígitos son los que podemos contar con los dedos de la mano, o sea, desde 0 hasta 9. O sea que tenemos 26 letras que podemos repetir por 10 números que podemos repetir y 26 letras que podemos repetir. Significa que cuando yo haga la cuenta, esta es la cantidad de autos que se pueden patentar. Esto es anecdótico. No vamos a dar análisis combinatorio con reposición, pero a mí me pareció interesante mostrarles que hay ciertas situaciones del mundo real que ustedes la ven a cotidiano, porque no hay ciertas situaciones. La mayoría de las situaciones del mundo real es por medio de se soluciona con elementos matemáticos, pero era una situación que me pareció interesante mostrarles porque ustedes todos los días ven las patentes, ¿sí? Bueno. Aquí que la pregunta que ustedes se van a hacer es, ¿cómo hago para resolver los problemas? Bueno, para resolver los problemas va a ser muy sencillo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Nos vamos a preguntar ciertas situaciones.
Y acá está una ayuda a memoria. Lo primero que hacemos para resolver un problema es realizar una lectura a conciencia del problema propuesto. Una vez que uno hace esa lectura, si no entiendo el problema, lo vuelvo a leer, porque mal puedo yo resolver si yo primero no entendí lo que me preguntan. Entonces, si yo leo el problema y no lo entendí, yo voy a tener que volver a leer hasta que lo entienda. Porque después yo me voy a tener que hacer una pregunta para poder decidir si el problema que me están planteando que yo resuelva cae dentro de un arreglo, cae dentro de una permutación o cae dentro de una combinación. ¿Y cuál va a ser la pregunta que yo me voy a hacer? Si cambio el orden de los elementos del grupo, ¿cambia el grupo? Si la respuesta es sí, estoy en presencia de un problema de arreglo. Si la respuesta es no, estoy en presencia de un problema de combinación. Pero ahí no termina la cosa, porque ustedes saben que la permutación es un caso particular del arreglo. Entonces, si es un arreglo, me voy a tener que volver a preguntar otra cosa. ¿El número de elementos coinciden con el número de orden que quiero? Si la respuesta es no, estoy en presencia de un arreglo. Si la respuesta es sí, estoy en presencia de una permutación. Y para hacerlo más clarito, yo les armé un camino crítico, digamos. Comienzo con la lectura del problema. Y analizo, ¿sí?, las posibles agrupaciones pedidas. Y ahí me pregunto, si se altera el orden de los elementos de un grupo, ¿se obtiene un grupo distinto? Si la respuesta es no, el problema ya lo tengo ahí, la mitad del camino o el 80% del camino recorrido. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que estoy en presencia de una combinación. Si la respuesta es sí, entonces ahí me pregunto, ¿el número de orden de los grupos coincide con la cantidad de elementos? Si la respuesta es no, estoy en presencia de un arreglo. Si la respuesta es sí, estoy en presencia de una permutación. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora yo voy a tener que cambiar la diapositiva, ¿sí? Porque yo tenía particionada esta clase. Podemos continuar. Cristian, yo no estoy viendo la hora, así que te voy a pedir. Tenemos 15 minutos, Ana, por lo menos para que vean lo que es un número combinatorio, creo que... Eso. Sí. Bueno. Una cosita, Analía, por ahí estaban preguntando si era reposición o repetición. Es lo mismo, ¿sí? Reposición hace referencia a que se puede volver a reponer el objeto, por lo tanto, se puede repetir. Y Cristian le va... ¿Puede poner la diapositiva anterior un ratito, por favor? Ay. ¿Me estás pidiendo que me vaya? Bueno. Y otra cosa que les queríamos contar, no sé qué pasó, se quedó negro. Ahí está. Y otra cosa que les quería contar yo como aporte, porque así como les conté que con análisis combinatorio con reposición nosotros
hay un sistema de patentamiento que responde a esto, también les quiero contar que ¿por qué damos, ya saco, sí? Porque necesitamos avanzar a número combinatorio. Les quiero contar por qué tienen que estudiar análisis combinatorio. En segundo año ustedes van a tener una materia que se llama estadística. Y en estadística hay una partecita que se llama probabilidad para poder hablar de estadística inferencial. Eso todo lo van a ver el año que viene. Si no damos análisis combinatorio, no pueden entender lo que es la probabilidad. Entonces, esto que les estamos enseñando es el puntapié inicial para que ustedes puedan avanzar el año que viene en estadística. Y les cuento aún más. Lo que viene ahora, ustedes lo van a utilizar en matemática financiera. Y los profes de matemática financiera, cuando tengan que ocupar un elemento que ahora van a ver de álgebra, no se van a detener a mostrarles cómo es, porque ustedes ya lo vieron en álgebra. Directamente lo van a aplicar. Eso va a pasar también en estadística. Así que es importante que ustedes miren, ¿sí? Y vayan, todo lo que les damos en álgebra tiene un porqué y tiene un para dónde. Lo que me decía Cristian es la posibilidad de poder definir el número combinatorio, ¿sí? ¿Y cómo definimos dos números combinatorios? Dados dos números enteros no negativos, que es lo mismo que decir dos números naturales, M y K, dos números naturales incluido el 0, ¿no? Tales que M sea mayor o igual a K, llamamos números combinatorios de M sobre K al símbolo que ustedes ven en la pantalla, paréntesis, en el numerador está M, en el denominador está K y se cierra el paréntesis. Les aclaro que no es una fracción, por lo tanto yo no le puedo poner la barra fraccionaria, ¿eh? Que es una notación de Euler, ¿sí? Y viene definida de la siguiente manera. Número combinatorio M en K es igual a M factorial sobre K factorial M menos K factorial, que les debe resultar familiar porque recién resolvimos las combinaciones por medio de este número. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el número combinatorio de 5 en 3 es 5 factorial sobre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Fíjense, voy a corregir acá alguito porque está corrida la barrita. Ahí está. Que yo resolví lo que recién Julián también me preguntaba, ¿por qué desarrollé hasta un cierto número la función factorial? Porque lo que hago es tratar de simplificar lo mejor que puedo y lo más rápido que puedo. Entonces, 5 factorial yo desarrollo hasta 3 factorial para poder simplificar. Y después lo único que me queda es hacer la cuenta. Ahora bien, hay números combinatorios especiales. ¿Cuáles son los números combinatorios especiales? El número combinatorio 0 en 0, que va a ser 0 factorial sobre 0 factorial por 0 menos 0 factorial, pero ustedes saben que el factorial de 0 es 1. O sea que el número combinatorio 0 en 0 me da 1. ¿Esto se entiende? Sí, profe. El número combinatorio, a ver,
voy a cambiar, me voy a ir a mi pizarrita y les voy a preguntar a ustedes, ¿sí? ¿Qué me daría el número combinatorio M en M? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo desarrollo esto? ¿Qué me daría? 1. ¿Por qué te daría 1, Sebastián? ¿Qué hiciste? Cargué en la calculadora, ¿no? Y ¿Cargaste en la ejemplo. calculadora M? No, puse varios ejemplos. Bueno, Sebastián, eso es particularizar la situación. Te van a pedir un desarrollo y te van a pedir que demuestres y no con un ejemplo. Cuando vos pones números, estás particularizando. Cuando hablamos matemáticamente, no particularizamos. Resolvemos para todos y cada uno de los números posibles. Porque se simplifica, puede ser. Claro, yo tengo m factorial sobre m factorial, m menos m factorial. Entonces yo ahí digo, bueno, acá yo tendría m factorial sobre m factorial por 0 factorial, porque m menos m es 0. Simplifico y me queda 1 sobre 1 por 1, porque el 0 factorial es 1. Conclusión, 1. ¿Qué me daría m en 0? ¿Cómo demuestro lo que me da? ¿Cómo harían para demostrar el valor que a mí me da? 1 también. ¿Cómo? 1 también puede ser. ¿Pero cómo hiciste? Y pones M. No sé si da 1 esto, ¿estás seguro? ¿Daría M? ¿Sería así? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sería así? Sí. Entonces sería m factorial sobre 0 factorial, que es 1, y m menos 0 es m factorial. Me da 1. Y ahora algo más complicado. ¿Qué pasa si tengo m en m menos 1? ¿Cómo soluciono eso? Sería, ¿me ayudan? ¿Cómo sería esto? M factorial Sí, Brenda. sobre M menos 1 factorial. M menos 1 factorial Sí. por M menos, entre paréntesis, M menos 1 Muy bien, por los paréntesis, muy bien. factorial. Entonces acá sería m factorial sobre m menos 1 factorial. Guarda que este negativo influye acá e influye acá. Entonces, ¿qué me quedaría ahí? Me quedaría m menos m más 1 factorial. Y entonces eso, ¿a qué sería igual? A m factorial sobre m menos 1 factorial. Y acá fíjense que yo puedo aplicar la propiedad cancelativa. No puedo, debo aplicar la propiedad cancelativa porque yo sé que m menos m es 0. Y acá me quedaría 1 factorial. Y ya sé que 1 factorial es 1. Pero acá yo no resolví todavía, porque fíjense que yo no llego a un número natural como llegué en este caso, como llegué en este caso. Yo miro y digo, acá me queda m factorial sobre m menos 1 factorial.
No voy a ir a poner 1 factorial, que es 1. Y entonces, ¿cómo hago yo para resolver? Es muy sencillo porque digo, m, al multiplicarlo por el inmediato más chico, si m es el número, el inmediato más chico es cuando yo a m le resto 1. ¿O no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo simplifico y ¿qué me da por resultado? Me da M. m. ¿Se entendió por qué multipliqué por m menos 1? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno, creo que están todos los números, no sé si me estoy olvidando de alguno. No, creo que están todos los números. Bueno, ¿cómo dejo de compartir esto? En la parte inferior derecha o en el centro está En la donde dice parte... compartir pantalla, tiene que decir dejar de compartir. Ay, ay, ay. Ah, tenés razón. Bueno, ¿te parece, Cristian, que dejemos acá porque yo tendría que habilitar mi sala para seguir Sí, con sí, la sí, sí. práctica? Sí, exacto. Bueno, chicos, espero que les haya servido, espero que me hayan entendido, porque sabemos que explicamos distinto todos los profes, y que hayamos podido avanzar un poquitito, aunque sea, ¿sí? Ante este inconveniente. Sí, Cristian. No, está bien, con esto que vieron hasta acá pueden avanzar bastante en el práctico, así que estamos bien. Profe, Sí. ¿nos vamos al Cisco ahora los que tenemos con vos la clase práctica o seguimos acá? Claro, yo seguiría en el Cisco, pero ¿sabes cuál es mi problema? Que yo todavía no abrí, porque como tuve que entrar en este momento a hacer esto, me vas a tener que esperar un ratito. Ustedes ya pueden entrar. Yo, mientras tanto, voy a ir abriendo mi Cisco, ¿sí? ¿Sí? Denme un minutito. Yo abro mi Cisco y ahí nos vemos los que tienen clase conmigo y obviamente los que tienen clase con Cristian en donde Cristian da la clase. ¿Está? Bueno, chicos, muchas gracias por lo que estoy viendo que me escriben. Nos vemos en el práctico. Cristian, después que cuando termines de dar clase, me avisas, así nos ponemos de acuerdo en cómo seguimos, porfa. Dale, no hay drama. Con la actividad que tenemos que hacer, eso me está preocupando.